Pero yo anhelo estar en el cielo. Yo no sé usted. Yo anhelo estar en la presencia de Dios y ver miles y millares de gentes cantando, gozándose. ¿Y qué importa si es acústico? ¿Qué importa si es eléctrico? ¿Qué importa si es lo que sea? Y mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, si usted no se goza en la alabanza, va a estar bien aburrido en el cielo. Porque esto solo es una práctica de lo que vamos a hacer el resto de la eternidad. Y dice usted, oh my God, ¿qué? ¿Solo eso vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada más? Solo eso vamos a querer hacer. Darle honra, darle gloria a Dios a través de nuestras alabanzas. Y si eso no le emociona, hermano, hágase la prueba. Fíjese, porque le falta algo. Pero no se preocupe, que este día puede cambiar esa actitud. ¿Qué le parece? Estamos estudiando el libro de los Romanos. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de los Romanos. Y como decía al principio, estamos celebrando, recordando el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y si usted sabe un poquito de historia, el Día de Acción de Gracias se ha estado celebrando en este país por muchos años. En el año 1863 el presidente declaró, Abraham Lincoln, declaró el día, sí, Abraham Lincoln, no sé, los historiadores, hay que me corrijan después. Pero en el año 1863 se declaró que el último jueves de cada noviembre de cada año daríamos gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Esa fue la declaración. Ahora, me parece interesante en el tiempo en que esa declaración se hizo. Esto fue durante la guerra civil aquí en los Estados Unidos. Y han dicho los historiadores que en ese tiempo, escúcheme bien, enterraban a más personas que el número de casas que se hacían. Estaban muriendo más gente que las viviendas que se estaban haciendo. Y aún en esos tiempos tan difíciles, la nación pudo decir, vamos a dar gracias a Dios. ¿No le parece interesante? A mí sí, porque muchas veces en mi vida me cuesta darle gracias a Dios en los tiempos difíciles. Sin embargo, han habido naciones que por años han estado en guerra y todavía así dan gloria a Dios, dan gracias a Dios, se acuerdan de Dios. Y mis hermanos, este día vamos a estar viendo el capítulo 4 y le he nombrado este mensaje 10,000 razones. 10,000 razones. Pero como dije anteriormente, 10,000 razones aún quedan cortas para alabar, para agradecerle a Dios tanto que ha hecho en nosotros. Solo una razón es la que verdaderamente importa. Y en el capítulo 4 de Romanos, Pablo nos recuerda una vez más, si usted ha estado con nosotros en este transcurso, gracias, de este libro tan lindo, ¿verdad? Ha visto que primero Pablo nos dice, todos somos pecadores, nos recuerda nuestra pecaminosidad. Y en el capítulo 3, versículo 21, nos revela la justicia de Dios. Y eso es algo lindo. Ese es el evangelio que conocemos. Aunque siendo pecadores, Cristo nos justifica y nos perdona. Eso
es el verdadero cristianismo. Y Pablo nos da aquí como un mapa, cómo llegar al cielo. ¿Le han preguntado a usted alguna vez, qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Alguien le ha preguntado? ¿Ha escuchado a alguien decir, qué debo de hacer para llegar al cielo? ¿Qué debo de hacer para ganarme el cielo? Dicen algunos, ¿verdad? Ya algunos que somos buenos para dar direcciones. Te vas aquí a la derecha, a la izquierda y llegas. Hay otros, se va aquí a la derecha unos 100 metros, unas 10 millas, va a haber un edificio azul, hace una izquierda y después una derecha, cuando llega ahí hace una U, se regresa y va a llegar. Se queda uno, gracias, mejor ahí ya me averiguo cómo llegar. Otros ni siquiera logran llegar con un mapa, ¿verdad? Pero cuando usted dé direcciones para llegar al cielo, tenga mucho cuidado, porque solo hay un solo camino. Jesucristo es el camino. Y Pablo aquí nos lo relata y nos lo recuerda. Y empezamos a ver el versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mi hermano, a veces sabe que cometemos un error muy grande. Decimos, soy creyente, soy cristiano por la gloria de Dios. Y hasta cierto punto nos sentimos un poquito orgullosos, ¿verdad? De ser llamados cristianos, creyentes, salvos, apartados. Y Pablo aquí está mencionando eso porque los judíos era algo que ellos tenían problema. Y decían que la salvación era por obras, y que sin obras no podía ser salvo uno. Y les hace recordatorio, les dice, ¿de qué tiene que gloriarse Abraham? Si no fue por las obras que fue salvo, fue por su fe. Y mis hermanos, si usted a veces se le olvida que su salvación no depende en usted ni en sus buenas obras, y en vez de humillarse al decir, soy creyente, ¿cómo Dios me salvó a mí? Tenemos ese pensamiento, esa mentalidad de decir, Dios me escogió a mí. Yo soy salvo, ¿tú no? Debemos de recordarnos que no hay nada de qué gloriarnos. Aún nuestras mejores actitudes, lo mejor que usted pueda hacer, no vale nada. No vale nada en cuanto a la salvación. Y dice Pablo en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué está hablando aquí? Nos está recordando de la dicha de ser salvos por fe. Por fe. Y mis hermanos, es algo lindo saber que nuestra salvación se basa en nuestra fe y no en nuestras obras. Lo que recibimos de parte de Dios, la gracia que recibimos, la salvación, la justificación, no es una recompensa por ser buenos o por algo que hayamos hecho. Y es por eso que Pablo aquí dice, un salario, dice, no es recibido como gracia. O cuando usted recibe su cheque,
¿Qué espera? ¿Que su patrón le dé como que no le debiera nada? ¿O se lo ha ganado usted? Me lo gané, ¿verdad? Cada centavo que recibo, me lo he ganado. Unos trabajamos mucho más por esos centavitos que otros. Pero de cualquier manera usted dice, no, yo me gané, ¿dónde está mi cheque? O llega el día de pago y si su patrón le dice, mira, no te puedo pagar, ¿qué le va a decir usted? Nos vemos, me voy a buscar otro trabajo. Yo tuve un patrón que me hacía eso. Trabajaba en la construcción y el día de pago llegaba y sabes que no tengo para pagarte. Le pagaba la mitad de su gente y a la otra mitad, perdóname, la otra semana te pago. Y así se la llevaba, así se la llevaba, así se la llevaba. Hasta que de repente dije yo, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando por gratis? No, señor, usted me debe mi cheque, tiene que pagarme. Qué bueno que Dios no sea así, ¿no cree? De lo contrario, ¿cuántos de nosotros sabemos que quizás no alcanzaríamos ese chequecito dependiendo de nuestras obras? Si la salvación fuera por obras, ¿cuántos estaríamos salvos? Ahora, esto es fácil de malinterpretar y usted me podrá decir, ay hermano, tenga cuidado porque está predicando un evangelio que no debe de hacerse nada más creer y es salvo uno. No me malinterprete. Esto no significa ni quiere decir un cristianismo barato. ¿Ha escuchado la frase, lo barato sale caro? El cristianismo no es fácil. La salvación no es fácil. Si usted no conoce a Dios, yo le puedo decir y garantizar ahorita que sus problemas no se van a acabar. Sus problemas van a continuar. Y ese es el error que mucha gente comete, ¿verdad? Cree que al venir al evangelio, tus problemas se van a acabar. Y que Dios va a encargarse de quitarle todo lo malo de su vida inmediatamente. Pero no es ese el evangelio. No es eso el cristianismo. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, que vivió en los años 1908 a 1945 más o menos, publicó un libro que se llama El precio del discipulado. Y en ese libro él habla en cuanto a cheap grace, le llama, o la gracia barata. ¿Qué es eso? Es decir que el evangelio es simplemente un estilo de vida. Es llegar a socializarse y decir que es cristiano. Y mucha gente cometemos ese error. El pensar que el cristianismo es levantar la mano, decir yo acepto y seguir nuestra vida sin ningún cambio. Y muchas veces aún, en vez de demostrar cambios de que Cristo está en nuestra vida, quizás ya cristianos maduros, cristianos viejos, en vez de llevar el evangelio al mundo, traemos el mundo a la iglesia. Eso duele. Eso duele. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y las coyunturas. Y mi hermano, mi hermana, escúcheme bien. Si sus acciones no reflejan una vida cambiada, debe de reflexionar en esta mañana. Debe de reflexionar qué está haciendo. ¿Está perdiendo su tiempo? ¿O está creciendo en su vida espiritual? ¿Está estancado o va de regreso? Dios no tolera que uno tenga un pie en un lado y el otro el pie en el otro.
Eso no es la gracia que Pablo está predicando. Nuestras acciones deben de reflexionar y deben de demostrar que Dios vive y reina en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, la salvación no es fácil. El cristianismo no es fácil. Pero el premio vale la pena. El premio que usted va a recibir por apartarse, por alejarse de todo esto, vale la pena. No escucho muchos amenes hoy, pero está bien. Está bien. Créame que como predicador a veces cuesta hablar del pecado. Por eso hay muchas iglesias que no hablan del pecado. Llega al pecado y pasamos a la gracia. Un momento. No se puede entender la gracia sin entender el pecado. Y sigue diciendo el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí Pablo está hablando de la circuncisión y circuncisión, que si son circuncisos, son incircuncisos, que si son incircuncisos, son circuncisos. ¿Verdad? Muy claro. Lo que Pablo está haciendo referencia es de Génesis, y no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero Génesis 15, Dios le hace una promesa a Abraham, que su descendencia sería igual a las estrellas, que contara la arena y así sería su descendencia. Innumerable. Esta promesa Dios se la hizo antes del pacto que hizo con él en cuanto a la circuncisión. Ahora, los judíos decían que sin ser circuncidados nadie podía ser judaizante, que era un requisito. Y Pablo simplemente les está haciendo ver aquí. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue antes que Abraham fuera circuncidado. Ahora en el capítulo 17 de Génesis, a los 99 años, fue cuando Dios hizo el pacto con él y donde él le dio una señal, dice, señal del pacto, que es la circuncisión. Muy bien, seguimos adelante. Ahora, ¿sabe? Paréntesis. A veces digo yo, ay Señor, estos hombres de los que la palabra de Dios habla aquí, Abraham se conoce y se cree, se le llama el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe. Los judíos reconocen a Abraham como su padre de sus ancestros. Nosotros como gentiles que hemos llegado a la fe, aún conocemos a Abraham como el padre de la fe. Pero cuando usted mira y estudia la vida de este hombre, digo yo, Señor, perdóname, pero a veces le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo puede ser Abraham el padre de la fe? Si después que Dios le hizo la promesa de un hijo, él va y le da la manita a Dios, ¿verdad? Y después cuando Dios le hace la promesa y que se vaya de su tierra y de su parentela, ¿qué hace? Se va a Egipto. ¿Y qué hace? Le dice a su esposa, a Sarai, en ese tiempo, no había cambiado su nombre a Sara, que dijera que era su hermana, porque era hermosa. Digo yo, ¿dónde está su fe? Y a veces cuando veo eso, digo, mi fe no está tan mal, ¿verdad?
Nuestra fe se puede comparar a la fe de estos hombres que nosotros creemos. Este hombre de verdad tenía fe. Son hombres como usted y yo. Cierro paréntesis. Seguimos adelante. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué tiene que ver la ley con todo esto? La ley nos condena. La gracia nos salva. La ley dice que usted solo puede viajar a cierta, speed, cierto límite de velocidad, ¿verdad? Cierto límite de velocidad. No importa si usted no ve el rótulo, si usted pasa esa velocidad, le van a dar su ticket. Y usted puede decir, no vi el rótulo. ¿Dónde está el rótulo? Yo no lo vi. Enséñeme dónde está, señor policía. No pierda su tiempo, porque la ley está puesta. Y no importa si usted se da cuenta o no, si lo hace adrede o no, ha quebrantado la ley. Y mis hermanos, Pablo aquí nos hace recordatorio que por la ley es que estamos todos condenados. La ley nos condena, pero la gracia de Dios es la que nos salva. Se ha dicho que justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. No los perdí, ¿verdad? Justicia es recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo, la muerte. La muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos pecamos, merecemos la muerte espiritual. La misericordia de Dios no nos da lo que merecemos. Es por su misericordia que Dios nos llama. Nos hace esa invitación. Ven a mí. No mueras en tu pecado. Ven a mí. En su misericordia no nos da lo que merecemos. Y su gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación, la vida eterna con Cristo. Dios cumple sus promesas. ¿Usted lo cree así? Amén. Seguimos leyendo el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Imagínese usted, un hombre de 99 años que Dios le diga, vas a tener un hijo. Y su esposa también no le llevaba tan atrás. Los dos ancianitos. Pero su fe fue lo que les salvó. Y fue la fe que no les hizo dudar. Aún en su vejez, Abraham tuvo que creer que Dios les iba a dar fuerzas para tener un hijo y para instruir a este hijo y para cuidar a este hijo. Mi niño, este niño que tan santo, un angelito que no mata ni una mosca, pero que anda para arriba y para abajo, que no lo puedo parar. Digo, ay, Dios mío, me duele la espalda. No puedo jugar mucho con él porque, ay, espérate. Ya empieza la edad a molestarme. Bueno, ya empezó desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en el trabajo, cada vez que me toca hacer ejercicio, que lo hago mucho más de lo que deseo, empieza a doler el cuerpo, ya duele las rodillas, que duelen los pies, que la cintura, que la espalda, la cabeza. Llego a la casa y me dice mi esposa, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Le digo, ya estoy cansado, eso es lo que me pasa. O no, soy solo yo. Soy solo yo. Bueno, soy solo yo. La edad llega cuando uno se empieza a sentir cansado. Y Abraham a los 99 años tuvo que confiar que Dios le iba a dar las fuerzas, tanto como la promesa. Mis hermanos, Dios es poderoso para cumplir sus promesas en su vida. Pero Él quiere que usted le tenga confianza, que usted no dude en esa promesa. Sea lo que usted esté esperando, créalo. La promesa es para todo el que cree, versículo 23. Y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única razón para estar verdaderamente agradecidos. Y mis hermanos, que este día de acción de gracia usted reflexione. Y cuando usted esté dando gracias y se siente a esa mesa y vea cuánta comida Dios ha provisto, diga, gracias Señor por la comida, pero mucho más gracias por mi salvación. Y comparte con las personas que aún no le han recibido, porque de lo contrario ellos no podrán dar gracias por esa salvación. Amén.